Hola a todos, somos estudiantes de Ingeniería Ambiental de la Universidad Católica de Manizales. En este video les presentaremos un método para resolver ecuaciones lineales para balance de materia sin reacción química empleando Solver de Excel y el método de la tabla de grados de libertad. Antes de presentarles el ejercicio, les presentaré las ventajas que tiene usar este método. Primero, se emplea el método de la tabla de grados de libertad. Segundo, se resuelve el sistema lineal de ecuaciones para todo el proceso empleando hojas de cálculo y Solver de Excel. Tercero, se logra el cálculo inmediato de todas las variables que intervienen en el proceso. Cuarto, se facilita la comprobación de resultados con precisión. Y quinto, una vez resuelto el balance de materia, se pueden manipular las variables del proceso, es decir, los flujos y las composiciones, para encontrar, por ejemplo, condiciones óptimas de operación. A continuación, vamos a ver el ejercicio, el cual dice así: para el siguiente proceso que describe el diagrama de flujo cuantitativo, determine todas las variables que intervienen. Este es el diagrama de flujo. Como pueden ver, es un proceso que se describe en dos etapas, etapa número 1 y etapa número 2. La etapa número 1 tiene una alimentación a la cual llamaremos FA, o sea, flujo másico de A, que tiene las siguientes composiciones: composición másica del cloruro de sodio 0,04, composición másica del ácido clorhídrico 0,05, composición másica del ácido sulfúrico 0,04 y composición másica del agua 0,87, que es dependiente de las otras. Por el flujo másico B tenemos las siguientes composiciones: composición másica de sólidos inertes 0,09, composición másica del agua 0,91, que también es dependiente. Esta etapa tiene una salida, el flujo másico C, los cuales tienen las siguientes composiciones: composición másica del cloruro de sodio, composición másica del ácido clorhídrico, composición másica del ácido sulfúrico, composición másica de los sólidos inertes y composición másica del agua, que es dependiente. De esta no conocemos ningún valor. La etapa número 2 tiene las siguientes alimentaciones: el flujo másico D, que tiene las siguientes composiciones: composición másica del cloruro de sodio 0,02, composición másica del ácido sulfúrico 0,02 y composición másica del agua 0,96, que es dependiente. La siguiente alimentación es el flujo másico FE, que tiene las siguientes composiciones: composición másica del ácido clorhídrico 0,015, composición másica del ácido sulfúrico 0,015 y composición másica del agua 0,97, que igual es dependiente. La etapa número 2 tiene una salida, flujo másico F, con el siguiente valor: 4,833 kilogramos sobre segundos, y las siguientes composiciones: composición másica del cloruro de sodio 0,0138, composición másica del ácido clorhídrico 0,0255, composición másica del ácido sulfúrico 0,0221, composición másica de los sólidos inertes 0,0155 y composición másica del agua 0,9232, la cual es dependiente. Como segundo momento se va a realizar la tabla de grados de libertad. El diagrama de flujo cualitativo está compuesto por dos etapas, etapa número 1 y etapa número 2. Para la primera etapa, la tabla de grados de libertad es la siguiente: número de variables independientes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Número de balance de materia independiente: sólido inerte, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, cloruro de sodio y agua, para un total de 5. Número de flujos conocidos: número de flujos conocidos. Como no se conoce ningún flujo, por tanto es 0. Número de composiciones conocidas independientes: 1, 2, 3,
4. Número de relaciones conocidas. No se conoce ninguna relación para esta etapa, por tanto es 0. Para un total de 2. Para la segunda etapa, la tabla de grados de libertad es la siguiente. Número de variables independientes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Número de balance de materia independiente: sólido inerte, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, cloruro de sodio y agua, para un total de 5. Número de flujos conocidos. Se conoce el flujo FF, entonces es 1. Número de composiciones conocidas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Número de relaciones conocidas. No se tiene ninguna relación, por tanto es 0. Para un total de 2. Tabla de grados de libertad para el proceso. Número de variables independientes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Número de balance de materia independiente: sólido inerte, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, cloruro de sodio y agua. Como se tienen 2 etapas, por tanto es 10. Número de flujos conocidos. Se conoce el flujo FF, por tanto es 1. Número de composiciones conocidas independientes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Número de relaciones conocidas. No se tienen relaciones, por tanto es 0. Para un total de -1. Tabla de grados de libertad para el global. Número de variables independientes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Números de balance de materia independiente: ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, cloruro de sodio, sólido inerte y agua, para un total de 5. Número de fluidos conocidos. Se conoce el flujo FF, por tanto es 1. Número de composiciones conocidas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Número de relaciones conocidas. No se tienen relaciones, por tanto es 0. Para un total de -1. Los grados de libertad del proceso fueron -1, lo que indica que el proceso está sobreespecificado, es decir, que se tienen más ecuaciones que incógnitas, lo que sugiere que para darle solución correcta al problema se debe eliminar una variable conocida, ya que desde el punto de vista matemático y del álgebra lineal se dice que al tener una ecuación adicional nos debemos asegurar que ésta no sea múltiplo de la otra, es decir, que no existan dos iguales, ya que esto nos generaría valores infinitos para una sola incógnita y lo que buscamos es una única solución. Tabla de grados de libertad para el proceso. Número de variables independientes: 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Número de balances de materia independientes: sólido inerte, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, cloruro de sodio y agua. Se tienen 2 etapas, por tanto es 10. Número de fluidos conocidos: se conoce el flujo FF, por tanto es 1. Número de composiciones conocidas independientes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Número de relaciones conocidas: no se tienen relaciones, por tanto es 0, para un total de 0. Tabla de grados de libertad para el global. Número de variables independientes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Números de balance de materia independiente: sólido inerte, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, cloruro de sodio y agua, 5. Número de fluidos conocidos: se conoce FF, por tanto es 1. Número de composiciones conocidas independientes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Número de relaciones conocidas: no se tienen relaciones, por tanto es 0, para un total de 0. Según los resultados obtenidos de la tabla de grados de libertad, se puede resolver el balance de materia sin reacción química por el proceso o por el global, que para este caso se resolverá por el proceso. Para el tercer momento se realizarán los balances de materia. En este caso se va a resolver el balance de materia por el proceso, ya que la tabla de grados de libertad dio como resultado 0. Primera ecuación: balance de materia global. Flujo A más flujo B es igual a flujo C. Entra por el flujo A, entra por el flujo B y sale por el flujo C. Para resolver las ecuaciones de balance, al momento de resolver por la herramienta informática Excel, se deberán igualar a 0 cada una de las ecuaciones de balance. Entonces se obtiene flujo A más flujo B menos flujo C igual a 0. Para la segunda etapa, segunda ecuación, balance de materia global. Flujo A más flujo D más flujo E es igual a flujo C, es igual a flujo F. Entra por el flujo C, entra por el flujo D, entra por el flujo E y sale por el flujo F. Como se dijo anteriormente, para poder resolver por Excel, entonces se tiene que igualar a 0. Flujo C más flujo D más flujo E menos flujo F. Como ya tenemos el valor cuantitativo, entonces se pone de una vez igualado a 0. Para la primera etapa, tercera ecuación, balance de materia cloruro de sodio. Flujo A más composición A del cloruro de sodio es igual al flujo C composición C del cloruro de sodio. Es decir, entra por el flujo A la composición y sale por el flujo C con su composición. Igualada a 0 da lo siguiente: flujo A por
la composición A del cloruro de sodio, que es 0,04, menos, como está sumando pasa a restar, flujo C, composición del cloruro de sodio igualada a 0. La herramienta informática de Excel no tiene multiplicaciones ni divisiones, entonces para obtener esta incógnita, entonces se multiplica y se determina de esta manera, el flujo más la composición igualado a 0. Para la segunda etapa, cuarta ecuación, balance de materia del cloruro de sodio. Flujo C por la composición C del cloruro de sodio es igual al flujo F por la composición F del cloruro de sodio. Entonces, entra por el flujo C y sale por el flujo F. Igualado a 0, entonces sería flujo C, cloruro de sodio, la multiplicación de estos dos, menos 4,83 kilogramos, que es lo que equivale cualitativamente el flujo F, por la composición en F del cloruro de sodio, que es 0,0138, igualado a 0. Las ecuaciones de balance faltantes se obtienen de la misma manera, es decir, se van a obtener 12 balances de materia, 10 independientes, 2 dependientes. Las 2 dependientes serían para la etapa 1 y para la etapa 2 del agua. Por tanto, se van a utilizar 10 ecuaciones de balance al momento de resolver en la herramienta informática Excel para tener 10 ecuaciones, 10 incógnitas. Para el cuarto momento se interpretarán los balances de materia en la herramienta informática Excel. Es decir, acá se montarán las incógnitas de cada ejercicio. En este caso será flujo A, flujo B, flujo C, flujo D, flujo F, flujo C, acompañado de la composición del cloruro de sodio, flujo C, acompañado de la composición de ácido clorhídrico, flujo C, acompañado de la composición del ácido sulfúrico, flujo C, sólido inerte, flujo E, acompañado de la composición de ácido clorhídrico, variable independiente, la igualación. Acá mismo se pone otra celda, volviendo a nombrar las incógnitas de cada ejercicio. Entonces acá se le puede dar cualquier valor, yo le puedo poner 4, 5, 6, los valores que yo quiera. Bueno, entonces, ¿cómo subir las ecuaciones de balance a Excel? Es muy sencillo. Primera ecuación, que sería esta, con la igualación. Flujo A está acompañado de 1, entonces flujo A, 1. Flujo B está acompañado de 1. Flujo C está acompañado de menos 1, entonces se pone menos 1. Igualado a 0. Es decir, que la igualación que se puso acá, quiero que eso me dé 0, pero entonces la voy dejando así. Variable independiente no tenemos, entonces 0. Las otras composiciones y flujos que no se tienen en la ecuación de balance, entonces le vamos a dar un valor de 0. Segunda ecuación de balance sería flujo 1 está acompañado de 1, flujo D está acompañado de 1, ahí está, flujo E está acompañado de 1, la variable independiente entonces sería menos 4,8333 kilogramos sobre segundos. Va a ser igual a 0. Entonces, tercera ecuación. Flujo A está acompañado de 0,04. El flujo C, que está acompañado de la composición de cloruro de sodio. Tiene acompañante de 1, entonces lo busco, de menos 1. Acá está, menos 1. No tiene variable independiente, entonces 0. Y las otras composiciones les voy a dar un valor de 0 también. Ecuación número 4. Flujo C
acompañado de la composición cloruro de sodio, tiene un valor de 1, entonces la busco, 1 menos 4,83, que es la variable independiente. Entonces le doy acá, menos 4,83. Listo. No tengo variable independiente. Listo. Seguidamente se montará cada una de las ecuaciones de balance como se explicó anteriormente. Entonces se tiene que tener 10 ecuaciones, 10 incógnitas. Entonces el siguiente paso a seguir es el siguiente. Entonces a la hora de la igualación, Solver nos regala un comando que se llama suma producto. Para yo poderlo llamar, se pone el igual. Entonces igual suma producto, subrayo estas ecuaciones que son las que yo voy a variar, estos datos que yo voy a variar, que yo le di, que se dio cualquier número, punto y coma, y nombro la celda primera, más el término independiente, y lo llamo, enter. Eso se hace para cada uno de los balances en este caso. Hago lo mismo, igual suma producto, llamo la celda de las variables desconocidas, punto y coma, la segunda ecuación de balance, más el término independiente. Eso se hace para cada una. Entonces, el siguiente paso a seguir es resolver por la herramienta Solver, que se encuentra en datos. Le doy Solver, establecer objetivo, entonces tiene que ser una ecuación. La ecuación de nosotros es la igualación, que utilizamos el comando de suma producto. El valor que yo le quiero dar a esa igualación es 0, por eso se igualaron todas las ecuaciones a 0. Cambiar celda objetivo, entonces ¿qué es lo que yo quiero variar? Yo quiero que estos valores me varíen, entonces la subrayo totalmente. Como tengo más igualaciones, entonces yo le voy a dar agregar, igualo la siguiente, quiero que eso me dé igualación a 0, voy a agregar la siguiente, quiero que eso me dé igualación a 0, agregar, igualado a 0, agregar, igualado a 0, agregar, igualado a 0, y así sucesivamente con cada una. Por eso las ecuaciones de balance del diagrama de flujo cualitativo se igualaron a 0 para poder resolver el sistema de ecuaciones de balance por el método Excel. Aceptar. Verifico que si las tenga todas, entonces me va a empezar desde la 2 hasta la 11. Entonces la 2 la llamé acá, la 3 está, la 4 está, la 5 está, me falta la 6, entonces le voy a dar agregar. La 6 vendría siendo esta, ahí está, 6, igualado a 0, aceptar. Entonces tengo 6, 7, 8, tengo 2, 8, entonces esta la voy a eliminar. 9 y 10. Entonces verifico otra vez, el 2 lo tengo acá, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me falta entonces la 11, que vendría siendo esta última. Igualada a 0. Aceptar. La 11 está, que vendría siendo esta de acá. Solver, para que me resuelva mucho Solver en la misma hoja de Excel, entonces le voy a dar este comando que es simple. Entonces verificamos que tenemos que tener 10 ecuaciones de balance, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Le damos resuelve. Aceptar. Entonces acá todas las igualaciones dio igual a 0. Entonces acá nos dan los valores desconocidos en el diagrama de flujo cualitativo. Y es así como se resuelven los balances de materia por el método de Excel. Recordemos que lo que nos pide el ejercicio es la composición del ácido sulfúrico, la composición del sólido inerte, la composición del ácido sulfúrico, la composición de ácido clorhídrico, la composición del cloruro de sodio y la composición del agua. Entonces recordemos que cuando multiplicamos estos dos, esto es una multiplicación. Entonces esto es como tener flujo C por la composición C del cloruro de sodio. Entonces eso va a ser, entonces yo empiezo a jugar ahí despejando un despeje normal. Entonces yo ya puedo tener ahí las composiciones que me pide el ejercicio. Y es así como se resuelve, es un método muy fácil. Para el quinto y último momento se realiza la comprobación. Se toma cualquier ecuación de balance que para este caso será la ecuación número 1. FA más FB va a ser igual a FC. Comprobamos en Excel. Igual FA más FB es igual a 2,49. Y aquí ponemos el flujo C, igual a FC, que es igual 2,49. Es decir, que se cumple el balance de materia, ya que todo lo que entra es igual a lo que sale.